Los judíos representan el 1% de la población mundial, pero son los dueños del 52% de la economía que mueve todo el planeta. Y sí, parece sorprendente que sean ellos y no potencias mundiales como Estados Unidos o China, pero, ¿cómo una población tan pequeña ha sido capaz de obtener tal cantidad de riqueza? ¿Qué los ha hecho tan diferentes? Quizás sus hábitos cotidianos, su mentalidad o su educación financiera. Quédate en el video y aprenderás los 10 mandamientos judíos sobre dinero para ser rico y acumular riqueza. Ponle especial atención al octavo mandamiento, ya que es el que marca la diferencia y no lo enseñan en el colegio. Como sabrás, el pueblo judío ha sido perseguido, presionado y atacado muchas veces a lo largo de la historia. Y es precisamente gracias a ese cúmulo de injusticias y circunstancias lo que ha impulsado a estos genios de la economía a ser capaces de desarrollar una agudeza y una mentalidad superior a la del resto de personas, ya que, como sabes, el hambre agudiza el ingenio. Algo que debemos admirar de los judíos es que con pocos recursos a lo largo de su historia, ya sea por las terribles experiencias o no, desde un comienzo lograron entender lo que muchos no, aprender a usar el dinero como una herramienta de inversión. Esto con la finalidad de nada más y nada menos que generar riqueza, poder y autoridad, y no para comprar cosas frugales. En definitiva, fueron pioneros en utilizar el dinero como una herramienta para poder sobrevivir y preservar su religión. Pero ¿cómo han hecho esto? ¿Por qué los judíos tienen mucha más educación financiera que el resto de las personas? Un poco de historia. Los judíos creen firmemente que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios. El pueblo judío se dedicó a estudiar durante siglos diferentes ciencias desde su esclavitud en Egipto. Se formaron en aritmética, medicina, trigonometría, entre otras áreas. En ese entonces se les conocía como hebreos. En aquella época el profeta Moisés llevó a cabo una hazaña muy importante que le permitiría crear un legado imborrable para el pueblo judío, la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Además de esta liberación, Moisés, que obtuvo una educación de calidad en finanzas y economía desde bien joven, se dedicó a compartir y enseñar este conocimiento financiero a todo el pueblo hebreo, por lo que consiguió plantar los cimientos de uno de los principales rasgos del pueblo judío en la actualidad, la educación financiera y la generación de riqueza. Entendamos la mente de los judíos. Hay diferentes maneras de comprender una información y aprender de ello. Solemos estar el 70% de nuestra vida diaria aplicando todo lo aprendido a lo largo de nuestra vida, y a su vez aprendiendo más información de otras cosas. Pero la verdad es que no sabemos identificar de manera consciente el simple hecho de que estamos cometiendo el error más grande. Si nos ponemos a analizar, consumimos una gran parte de nuestro existir intentando hacer las cosas correctamente para cumplir los estándares o exigencias del mundo, y no valoramos el tiempo, el recurso más valioso que tenemos y que jamás recuperaremos. Dicho esto, los judíos han sido la nación más próspera y que, a pesar de tener una historia trágica detrás, supieron cómo salir adelante y levantarse de las ruinas. Pero, ¿qué podemos aprender de ellos y cómo podemos alcanzar nuestro éxito financiero como los judíos? ¿A qué se deben sus éxitos y prosperidad económica? Hay un pensamiento judío que dice, quien da no debe acordarse, y quien recibe no debe olvidar nunca. Y esto es algo que lo tienen muy presente en sus 10 mandamientos sobre el dinero. Pero antes de adentrarnos a estas reglas sagradas, quiero responderte las 2 preguntas anteriores con un poco más de contexto. Si te está gustando este video, no olvides darle like y compartirlo con todos aquellos que quieran acumular la misma riqueza de los judíos. Contexto para entender la riqueza de los judíos. Como ya mencionamos anteriormente, los judíos representan el 1% de la población mundial, pero tienen el 52% de la economía global en sus manos. Y no es de extrañarse de que una población tan minoría logre tener tanto dinero, sabiendo que a lo largo de su historia los judíos fueron víctimas de múltiples eventos desagradables y extremos en su mayoría. ¿Y qué es lo que hacen las personas al verse ante una situación de estas? Sobrevivir y reinventarse. Aprendieron a través de las adversidades que el dinero sí es una herramienta fundamental en nuestras vidas y en la de los tuyos cuando se presenta alguna situación de alto nivel. Tener una buena educación financiera es fundamental. Todo depende del equilibrio que le demos, pues sabemos que todo en exceso es malo. Acumular riqueza no es el problema es no saber manejarlo ni con qué fin usarlo. Y esto nos lleva a un punto clave. ¿Cómo mantener tu riqueza con sabiduría? La respuesta es más fácil de lo que creemos.
Solo debemos entender los pensamientos judíos. Para los judíos ser rico o recibir una herencia millonaria no es solo cuestión de tener un alto nivel adquisitivo o social, sino cómo se puede hacer para mantenerlo y hacerlo crecer. Para aclarar esto necesitamos una educación financiera óptima. Pero, ¿por qué todos los judíos parecen ser expertos en finanzas y negocios? La respuesta a esta pregunta se encuentra en que los niños judíos crecen estudiando el Torá y el Talmud, los dos libros sagrados del judaísmo. Pero, ¿qué tiene que ver la religión con las finanzas? Realmente mucho. La realidad de un pueblo no se entiende sin su historia. Y antes ya hemos visto cómo el profeta Moisés compartió con el pueblo hebreo su conocimiento financiero. Por lo tanto, no es de extrañar que en ambos libros sagrados se puedan encontrar numerosos consejos y secretos milenarios sobre finanzas e inversiones, como por ejemplo la famosa regla de los 3/3. La regla de los 3/3. Una de las enseñanzas de estos libros sagrados es la regla de los 3/3. Isaac, el segundo de los patriarcas del pueblo de Israel, dijo que las personas deberían dividir su dinero en 3 partes. 1/3 en tierras, 1/3 en negocios y 1/3 en mano. Para entender esto te tengo 3 ejemplos. El primer tercio, que serían las tierras, la inversión es excelente pero el ROI, que es el retorno de la inversión, es lenta. El segundo tercio, que serían los negocios, te generan las ganancias de mediano a largo plazo, pero tienen muchos riesgos detrás. Y el tercer tercio es donde debe prevalecer en mano como una liquidez financiera a futuras inversiones o imprevistos. Esta última no es una regla fija, sino un principio general de cómo diversificar tu dinero, considerando la seguridad a largo plazo y solvencia de oportunidades o calamidades que se presenten. Hay una cita de un autor desconocido que dice, el objetivo vital de una persona debería ser disfrutar de la vida, vivir el día a día y ser feliz a cada instante, ya que nunca se sabe qué puede pasar mañana. Esta frase, si bien es cierta, puede ser malinterpretada. En este caso, los judíos la interpretan de una manera mucho más largoplacista. ¿Plot twist? Sí, pero si nos adentramos a la lógica judía tiene mucho sentido. Y es que la visión de ellos va de vender todo aquello que tengas en tu vida de forma temporal y lo inviertas en cosas que te generen ganancias a mediano o largo plazo, como acciones en la bolsa de valores o propiedades que puedas poner en alquiler, etc. Es cierto que la sociedad consumista en la que vivimos nos dificulta enormemente seguir la filosofía de vida judía. Pero si quieres mejorar tu economía y empezar a generar riqueza, te recomiendo que tengas fuerza de voluntad y pongas en práctica los 10 mandamientos judíos sobre el dinero. Los 10 mandamientos judíos que te harán rico. Para los judíos ser rico es una prioridad hasta cierto punto, siempre y cuando se sirva primeramente a Dios. Se ayude al prójimo y el dinero se ha ganado de manera limpia y honesta. Algo que no es una opción inconcebible para los judíos es trabajar para otros durante toda su vida. Ellos siempre buscarán tener su propio negocio y emprendimiento, así sea la cosa más pequeña, pero jamás dependerán de alguien económicamente hablando. Pongamos un ejemplo casual antes de adentrarnos a estas 10 reglas. Mira que la 8 es la más importante. Todos en algún momento de niños pensamos en vender algo en el colegio o en el barrio para poder tener dinero para los recreos o los chuches en las tardes, pero no todos los llegamos a hacer. No pasa nada, viene la adolescencia y quizás es nuestra oportunidad. Nuevamente no pasó, ya sea porque nos entramos a estudiar, a salir o simplemente nuestros bolsillos no daban para ese tipo de cosas y no lo vimos como prioridad. Pero llegamos a la adultez y decidimos arriesgarnos e ir con todas. Así que alquilamos un kiosco o montamos un puesto en la calle para vender X producto. ¿Qué se debe hacer con la primera ganancia? Respuesta A, gastárnosla. Respuesta B, reinvertir menos del 50% de la ganancia. Respuesta C, reinvertir entre el 50 y el 100% de la ganancia. Si tu respuesta fue la opción A, te invito a que veas nuestros videos sobre educación financiera, donde te enseñamos cómo sacarle provecho a tus inversiones y a manejar tu economía. Pues aunque sea odioso, si te gastas la ganancia de tu propio negocio que tanto te costó tener, es porque o no estás completamente seguro de tus metas o no estás preparado para ser rico como lo soñabas desde pequeño. Si tu respuesta fue la opción B, no estás tan mal, pero recuerda que montar un negocio así sea pequeño requerirá de sacrificios por unos meses para ver los pequeños resultados, y si reinviertes menos del 50% de tus ganancias, no estás brindando nada que genere un enganche y tampoco estás colaborando con el tiempo y dinero invertido.
Ahora, si tu respuesta fue la opción C, déjame decirte que vas por el buen camino. ¿Tienes mentalidad judía? Lo más recomendable es que siempre en los primeros 6 meses, mínimo, esas ganancias las reinviertas con un porcentaje mínimo del 50%. Recuerda que si inviertes más ganancias a largo plazo tendrás. Para los judíos, ser millonario y tener grandes riquezas no es algo que se les quite el sueño. No es un fin como tal, sino un medio para tener una buena calidad de vida, tanto ellos como para su familia. Ahora sí, ¿estás preparado para saber cuáles son los 10 mandamientos judíos sagrados para ser rico y acumular riqueza como solo ellos saben hacerlo? Vamos a ello. 1. Primer mandamiento. Educación y conocimientos. La educación y el conocimiento han sido fundamentales en la tradición judía. La Torá y la Talmud enfatizan la importancia de la educación y la sabiduría para mantener la fe y la identidad judía. Este enfoque en la educación ha permitido a los judíos desarrollar habilidades y conocimientos que les han permitido prosperar en diversas áreas, incluyendo el comercio y las finanzas. El Talmud, un compendio de discusiones y debates sobre la Torá y la ley judía, también destaca la importancia de la educación. El Talmud enseña que el que no estudia la Torá no tiene futuro. Además, el Talmud establece que el que no enseña a otro no ha aprendido. Talmud Tractato Avot 4.1. En la comunidad judía, la educación ha sido siempre una prioridad. Los padres judíos han sido tradicionalmente responsables de educar a sus hijos en la fe y en la tradición judía. Esto ha incluido la enseñanza en la educación de valores y principios éticos. La educación no se limita solo a la escuela. En la vida diaria, los judíos se esfuerzan por aplicar principios y valores que han aprendido en su educación. Esto incluye la aplicación de los mandamientos de la Torá, como la observancia de los días festivos y la práctica de la claridad y la justicia social. Segundo mandamiento. Resiliencia y adaptabilidad. La comunidad judía ha enfrentado periodos de persecución y desplazamiento a lo largo de su historia. La capacidad de adaptarse a situaciones desafiantes ha sido una característica clave para el éxito financiero de los judíos. Esta resiliencia ha permitido a los judíos mantenerse unidos y preservar su identidad cultural y religiosa. A lo largo de su historia, la comunidad judía ha enfrentado numerosos periodos de persecución y desplazamiento, desde la expulsión de Judea por los romanos en el siglo I después de Cristo, hasta los pogromos y el Holocausto del siglo XX. Los judíos han sido objetivo de discriminación, violencia y exilio en múltiples ocasiones. Sin embargo, la capacidad de adaptarse a estas situaciones desafiantes ha sido una característica clave para el éxito financiero y la supervivencia de los judíos. Después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los judíos fueron dispersados por todo el mundo, dando lugar a la llamada diáspora judía. Esta dispersión geográfica obligó a los judíos a adaptarse a diferentes entornos culturales, sociales y económicos en los países donde se asentaron. En los diversos países de la diáspora, los judíos tuvieron que desarrollar habilidades y estrategias para adaptarse a las condiciones locales. Esto incluyó aprender nuevos idiomas, costumbres y formas de hacer negocios. Además, debido a las restricciones y discriminación que a menudo enfrentaban, los judíos se vieron obligados a buscar nichos económicos y oportunidades en áreas como el comercio, la banca y la artesanía. Las redes de apoyo mutuo, las instituciones comunitarias y las tradiciones religiosas y culturales ayudaron a los judíos a preservar su identidad y apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. Tercer mandamiento. Práctica del comercio y la banca. Los judíos han sido protagonistas en el comercio de mercancías y la banca a lo largo de la historia. Su tradición religiosa los obligaba a estudiar y desarrollar habilidades básicas como leer, escribir y hacer operaciones matemáticas, lo que les permitió prosperar en el mundo de los negocios. Gracias a su sólida base educativa, los judíos pudieron desarrollar habilidades especializadas en el comercio y la banca. Aprendieron a llevar registros contables, calcular intereses, negociar contratos y gestionar riesgos. Estas habilidades les permitieron prosperar en el mundo de los negocios. Al no poder participar en otros campos, los judíos se especializaron en estas áreas, desarrollando técnicas y prácticas innovadoras. Los judíos establecieron redes comerciales y bancarias que se extendían por todo el mundo. Estas redes les permitieron compartir información, recursos y oportunidades, lo que les dio una ventaja competitiva en el mundo de los negocios. Como por ejemplo en la Edad Media,
los judíos españoles fueron pioneros en el desarrollo de técnicas bancarias avanzadas. En el siglo XIX, los Rothschild, una familia judía, se convirtieron en una de las dinastías bancarias más poderosas del mundo. Cuarto mandamiento. Principios éticos y religiosos. La Torá y la tradición judía establecen principios éticos y religiosos que guían la conducta de los judíos. Estos principios, como el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, influyen en la forma en que los judíos interactúan con otros y en cómo gestionan sus asuntos financieros. Estos principios se basan en la creencia de que Dios es el creador y gobernante del universo, y que los seres humanos tienen la responsabilidad de vivir de acuerdo con su voluntad. La Torá y la tradición judía también enfatizan la importancia de la justicia y la equidad en las relaciones humanas. Se prohíbe la explotación, el engaño y la opresión, y se exige que los judíos traten a los demás de manera justa y equitativa en sus transacciones comerciales y financieras. Se espera que los judíos contribuyan al bienestar de la comunidad y ayuden a los necesitados. Esto se manifiesta en prácticas como la caridad, sedaká y la justicia social. Tikkun Olam. La integridad y la honestidad son valores fundamentales en la tradición judía. Se espera que los judíos sean honestos y confiables en sus tratos con los demás y que eviten el engaño y la deshonestidad en sus negocios y finanzas. La tradición judía también enfatiza la importancia de la moderación y la responsabilidad en el uso de recursos financieros. Se desalienta el exceso y la avaricia, y se promueve la idea de que los bienes materiales deben usarse de manera responsable y en beneficio de la comunidad. Quinto mandamiento. Familia y la red de contactos. La familia y la red de contactos han sido fundamentales en la tradición judía. La herencia y la transmisión de conocimientos y habilidades de generación en generación han sido clave para el éxito financiero de los judíos. Los judíos valoran profundamente la unidad familiar y la lealtad a la familia extendida. Los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en la fe y la tradición judía, y de transmitirles los conocimientos y habilidades necesarios para prosperar en la vida. La herencia y la transmisión de conocimientos y habilidades de una generación a otra han sido fundamentales para el éxito financiero de los judíos. Los padres han pasado a sus hijos conocimientos sobre negocios, finanzas, comercio y otras áreas clave, lo que les ha permitido desarrollar y mantener empresas y fortunas familiares a lo largo del tiempo. Sexto mandamiento. Perseverancia y el trabajo duro. La perseverancia y el trabajo duro son valores que se encuentran en la tradición judía. La Biblia judía describe la importancia de trabajar duro y ahorrar para prosperar. En la Torá se describe la importancia de trabajar duro y ahorrar para prosperar. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio se establece que el que no trabaja no come. Deuteronomio 24.15. Esta idea se repite en el libro de Proverbios, donde se dice que el que no trabaja no come. Proverbios 12.11. Séptimo mandamiento. Inversión y ahorro. La inversión y el ahorro son prácticas financieras que se han desarrollado en la tradición judía. Los judíos han sido conocidos por su habilidad para ahorrar e invertir para mantener y crecer sus fortunas. Esta habilidad se ha visto reflejada en la forma en que los judíos han manejado sus recursos financieros a lo largo de la historia. En la tradición judía, la inversión se considera una forma de crecer y mantener la riqueza. Los judíos han desarrollado estrategias de inversión que les han permitido prosperar económicamente. Algunas de estas estrategias incluyen diversificación, long-termismo, enfoque a largo plazo, red de contactos. El ahorro es otro aspecto fundamental en la tradición judía. Los judíos han sido conocidos por su habilidad para ahorrar y mantener sus recursos financieros. Una de las prácticas de ahorro judías es el maaser. Es el diezmo. El maaser es una práctica de ahorro que implica separar un décimo de sus ingresos para dar a la caridad. Esto no solo es una forma de dar, sino también de ahorrar e invertir. Octavo mandamiento. Educación financiera. La educación financiera es fundamental para cualquier persona que desee prosperar en el mundo de los negocios. Los judíos han desarrollado una cultura de educación financiera que les ha permitido mantenerse a la vanguardia en el mundo de las finanzas. La Torá y el Talmud, textos sagrados del judaísmo, contienen numerosas enseñanzas sobre finanzas y negocios. Estos textos abordan temas como el préstamo, el interés, la justicia en los negocios y la responsabilidad financiera.
Al estudiar y aplicar estos principios, los judíos han desarrollado una sólida base de conocimientos financieros. La educación financiera también se fomenta a nivel comunitario. Las instituciones judías, como sinagogas y organizaciones comunitarias, ofrecen clases y talleres sobre temas financieros. Estas actividades permiten a los miembros de la comunidad aprender y compartir conocimientos sobre finanzas y negocios. La sociedad actual no le da importancia que merece a la educación financiera, pero no podrían estar más equivocados, ya que tener mínimos conocimientos financieros es obligatorio si quieres mejorar tu situación económica. Te recomiendo que veas el video donde compartimos 23 consejos de finanzas para que lleves tu educación financiera al siguiente nivel. Noveno mandamiento. Contactos y el networking. La red de contactos y el networking son fundamentales en cualquier persona que desee prosperar en el mundo de los negocios. Los judíos han desarrollado una cultura de networking que les ha permitido mantenerse conectados y prosperar en diversas áreas. El networking es una práctica común en la tradición judía. Los judíos han desarrollado una cultura de networking que les permite conectarse con otros judíos y no judíos y compartir conocimientos, recursos y oportunidades. Esto se logra a través de la participación en eventos y organizaciones judías, así como a través de la comunicación y la colaboración con otros judíos y no judíos. Décimo mandamiento. Fe y confianza en Dios. La fe y la confianza en Dios son fundamentales en la tradición judía. La Biblia judía describe la importancia de tener fe en Dios y confiar en su voluntad para prosperar. Esta fe y confianza se han demostrado esenciales para el éxito de los judíos a lo largo de la historia. La confianza en Dios es una característica fundamental en la tradición judía. Los judíos han desarrollado una fe profunda en Dios y confían en su voluntad para prosperar. Esta confianza se ha demostrado esencial para el éxito de los judíos a lo largo de la historia. Por ejemplo, durante el exilio babilónico, los judíos confiaron en Dios y encontraron un sentido a su situación. Consideraron que su exilio era un justo castigo por la